Muy buenos días. La seguridad social es uno de los pilares fundamentales del Estado moderno. En Chile, su fortalecimiento es una tarea urgente y compartida, especialmente en un contexto de desigualdad estructural, envejecimiento acelerado y transformaciones económicas y sociales. Porque creemos firmemente que una ciudadanía informada es una ciudadanía empoderada, hemos impulsado este seminario de formación previsional austral como un espacio de diálogo, aprendizaje y construcción conjunta en torno al sistema previsional. En nombre del Instituto de Previsión Social y su red Chile Atiende, les damos la más cordial de las bienvenidas a este encuentro, que marca el cierre de una experiencia de formación que ha reunido a estudiantes, dirigentes sociales, funcionarios públicos y ciudadanos comprometidos con la seguridad social y el fortalecimiento del sistema previsional. Queremos comenzar saludando y agradeciendo la presencia de quienes hoy nos acompañan. Al subsecretario de Previsión Social, señor Claudio Reyes Barrientos. A la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes y la Antártica Chilena, la señora Jessica Bengoa Mayorga. A la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, señora Alejandra Ruiz Obando. Al Seremi de Bienes Nacionales de la región de Magallanes, señor Sergio Reyes Tapia. A la subdirectora de Servicio al Cliente del Instituto de Previsión Social, señora Lenia Pizarro Sierra. A la directora regional de Magallanes y la Antártica Chilena del Instituto de Previsión Social en Magallanes, señorita Gloria Marín Sepúlveda. Y a los directores regionales de los diferentes servicios públicos que hoy nos acompañan. A representantes de la Dirección del Trabajo, Vocería de Gobierno y División de Organizaciones Sociales. A nuestras autoridades regionales y comunales presentes y, por supuesto, a todos los estudiantes del seminario quienes han demostrado con esfuerzo y entusiasmo su compromiso con una ciudadanía más informada y participativa. A continuación, queremos invitar a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Es la copia feliz de
Invitamos a continuación a la directora regional del Instituto de Previsión Social, señorita Gloria Marín Sepúlveda, que nos va a entregar un saludo de bienvenida. Buenos días a todos, a todas, especialmente a nuestro subsecretario, que tenemos el honor de tenerlo acá en nuestra región, a la subdirectora del Instituto de Previsión Social y a todas las autoridades presentes por darse este tiempo tan importante, histórico en la región de Magallanes, donde se hace una escuela, en realidad un seminario de formación previsional, que quisimos darle un componente regionalista. Pero por sobre todo quiero saludar el día de hoy a los asistentes y a los y las estudiantes que están acá. Esto fue por y para ustedes, con mucha dedicación desde el Instituto de Previsión Social. A propósito de la implementación de la reforma de pensiones, quisimos como región destacarnos, pudiendo poner a disposición de los más de 17 estudiantes, trabajadores, funcionarios públicos, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales, para que pudieran informarse y valorar a través de la historia lo que significa esta reforma previsional. ¿Quién más que ustedes saben que recorrimos desde el Seguro Obrero, incluso antes, viendo desde acá en nuestra región con la Federación de Trabajadores, cómo se generó la seguridad social a través de la beneficencia, a través de mujeres empoderadas que pudieron, a través del socorro mutuo, poder generar las primeras cajas de ayuda? Así también pudimos ver los cambios históricos que hemos tenido en nuestro país, en nuestra región, la implementación de lo que fue dejar al lado la solidaridad y pasar a este sistema de capitalización individual, el gran cambio que existió con la pensión, con el pilar solidario con la presidenta Michelle Bachelet, la pensión garantizada universal, que también la vimos a profundidad, donde pudimos también ver los requisitos, y terminar con lo que hoy es la reforma de pensiones. Y no tengo ninguna duda, y como Instituto de Previsión Social y el equipo que formó parte de esto, no tenemos ninguna duda que hoy todos los estudiantes, los más de 47, pueden valorar lo que significa esta reforma. Ese era nuestro objetivo, que pudiéramos valorar la dignidad de las personas, nuestros adultos mayores, porque para allá vamos. Y sobre todo pensando en que los y las estudiantes, quienes son el futuro de nuestro país, ya tienen conocimiento de lo que se viene, pero también de los desafíos. Lo conversamos en clase a propósito de la visita de Rodrigo Pérez, el director de Educación Previsional. Este es el comienzo de una historia que tenemos que seguir construyendo en conjunto. Así es que felicitarlos, agradecer porque estén acá, felicitar a quienes los acompañan por valorar esta instancia y bienvenidos, que sea una hermosa jornada el día de hoy y que la disfrutemos todas y todas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora regional del Instituto de Previsión Social de la región de Magallanes. Invitamos a entregar sus palabras de saludo a la subdirectora de Servicio al Cliente del Instituto de Previsión Social, señora Lenia Pizarro Sierra. Hola, muy buenos días a todos y a todos. Saludo de manera muy especial a nuestro subsecretario acá presente, a las CEREMIs que están acá, de la Mujer, del Trabajo y Previsión Social, al CEREMI de Bienes Nacionales, a nuestra directora regional, a los directores regionales de otros servicios acá presentes, de manera muy especial a los funcionarios y funcionarias del Instituto de Previsión Social de IPS Magallanes y a ustedes, los alumnos, las alumnas que en el día de hoy se van a certificar. Decían por ahí que un pueblo que no tiene memoria no puede construir futuro. Y poder hablar de la seguridad social para contextualizarla hoy día en la reforma de pensiones
no podemos hacerlo si no nos recordamos o no nos remontamos a principios del siglo XX y empezar a ver cómo se fue construyendo esto de ir generando lo que es la seguridad social de lo que conocemos hoy en día. Las luchas sociales fueron abriendo paso para ganar conquista, para mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadores de este país. Y hoy día que nos encontramos en pleno proceso, nosotros como institución de implementación de la reforma de pensiones, agradezco de manera muy especial y felicito al equipo de Magallanes por haber hecho esta actividad que da cuenta de cómo vinculamos lo público con los estudiantes, con los trabajadores, con las personas comunes y corrientes que de pronto pueden sentir que una reforma tan importante como esta no les llega a sus vidas o no le impacta a sus vidas. Hoy día, luego de todas las clases, luego de todas las charlas, se pueden dar cuenta de que sí les impacta, y les impacta porque en el futuro van a ser pensionados o pensionadas, o les impacta porque hoy día tienen mamás, papás, abuelos, abuelas, que les va a ser hoy día importante porque las pensiones suben hoy. Por lo tanto, ustedes se convierten en nuestros replicadores, en nuestras replicadoras, para poder seguir dando a conocer lo que significa la reforma de pensiones para Chile, porque la reforma de pensiones para Chile mejora la calidad de vida de los chilenos y chilenas de este país. Les agradezco el esfuerzo y los insto a seguir en esta senda de aprender, porque en la medida en que las personas aprendan, nadie los puede engañar, nadie las puede engañar, y con ello vamos construyendo un mejor país. Muchas gracias. Agradecemos también las palabras de nuestra subdirectora, que fortalecen la visión institucional sobre la formación previsional como herramienta de transformación social. Invitamos a continuación al subsecretario de Previsión Social, señor Claudio Reyes Barrientos, a entregar unas palabras de saludo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quiero sumarme a los vocativos para que vayamos directo al tema. Quiero, por cierto, reconocer y felicitar a quienes se van a certificar hoy día en esta escuela, en este seminario de formación provisional austral. Agradecer también a la universidad el poder hacer uso de sus instalaciones. La verdad es que no me voy a referir al detalle de la reforma previsional, han sido formados en ellos quienes hoy día se certifican, pero quiero mencionar algunos elementos que a veces no se conocen de cómo se negocia, cómo se conversa en torno a una reforma previsional. Yo he tenido la suerte de ser subsecretario de Previsión Social ahora por segunda vez. La primera vez fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, con motivo de la reforma que dio origen a la pensión básica solidaria, el pilar básico solidario. Y hoy día quizás todos se acuerdan o elogian incluso la pensión básica solidaria, que se llama pensión garantizada universal a la fecha, pero tampoco fue una reforma fácil. Fue una reforma en la que hubo que negociar, hubo que deponer. En ese tiempo el programa de gobierno contemplaba una AFP estatal, y eso no pasó, para que pudiera pasar la pensión básica solidaria, en la cual también hubo resistencia, porque también estaba prevaleciendo esta mirada individualista de las pensiones, en la cual cada cual se rasca con sus propias uñas. Antes, para obtener una pensión había que tener como mínimo 20 años de cotizaciones en el sistema antiguo, y quien no tenía cotizaciones no tenía pensión. Lo que hizo la pensión básica solidaria fue otorgarle pensión a todos los chilenos y chilenas, dependiendo de su condición socioeconómica, pero sin importar si había cotizado o no. En particular a las mujeres, porque las mujeres, habiendo trabajado toda una vida, mucho de ese trabajo era un trabajo sin cotización, y por lo tanto no tenían derecho a ese beneficio. En esta reforma de pensiones que ya está publicada y aprobada desde marzo de este año, que lleva el número la 21.735, fue una reforma largamente trabajada. Más de 10 años estuvimos
intentando tener una reforma previsional. 2 gobiernos anteriores no pudieron lograrlo y finalmente tras un proceso de ardua negociación, más de 2 años en el Congreso, algunos dijeron que era una reforma apresurada, pero en ningún caso, estuvo esperando, como digo, más de 10 años, se logró con un acuerdo transversal que genera una reforma que probablemente tenga para muchos varios factores de crítica. No es la reforma que todos hubiéramos querido, pero era la reforma que era posible lograr, dadas las condiciones de un gobierno que no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Uno de los elementos fundamentales, y que probablemente varios de los que están aquí presentes lo van a percibir ya a partir del mes de septiembre de este año, es el incremento de la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal subirá a 250.000 pesos y lo que pretendemos con esto es superar la línea de la pobreza, que ninguna persona mayor esté por debajo de la línea de la pobreza. Tampoco fue fácil este tema. Recuerden ustedes que para poder financiar la pensión garantizada universal, lo que se requieren son impuestos, y lo que se nos negó de plano fue una reforma tributaria. Por lo tanto, a veces nos preguntamos de por qué tenemos que hacerlo en tramos, por qué tenemos que postergar algunos y de alguna manera beneficiar en forma parcial a algunos de los grupos etarios. Tiene que ver con las restricciones tributarias que surgieron en el camino porque la oposición no quiso para nada tener una reforma tributaria. También esta reforma beneficia a quienes han tenido cotizaciones a lo largo del tiempo. Hay una compensación específica para los hombres y mujeres que han cotizado, en este caso, como mínimo los hombres 20 años, las mujeres 10 años, que van a recibir un bono que puede llegar hasta ser de 100.000 pesos aproximadamente, compensando las bajas pensiones que tienen los pensionados actuales. Estamos refiriéndonos a los pensionados que están en AFP, que tienen un retiro programado o que tienen una renta vitalicia. Este quizás fue el punto más arduo de discusión. No teníamos mucha diferencia de cómo financiar o mejorar las pensiones futuras, con el incremento que van a generarse por la mayor cotización de los empleadores, que hay que reconocer que es un salto muy importante. Los empleadores cotizan a partir de este mes de agosto el primer 1% de un total de 7 puntos porcentuales netos que se van a ir incrementando a lo largo de 9 años, y es un salto considerable que permite que a lo largo del tiempo las pensiones futuras tengan un nivel, una tasa de reemplazo, un nivel de reemplazo razonable en torno al 60, 65%. Hoy día nos vamos a alejar así de estas pensiones bastante de miseria que ocurre después de tantos años cotizados. Pero este punto nuevamente fue largamente discutido. No nos poníamos de acuerdo en el cómo financiar el aumento de los pensionados actuales. Y finalmente se logró una fórmula media compleja, enredada, que a algunos no les gusta, pero que tiene por una parte un componente de solidaridad. Ahí este 7% se le suma a la cotización que va al seguro de invalidez o sobrevivencia, que hoy día ya existe, que es del orden del 1,5%, pero ese 7% se separa en una parte que va a ir a cuentas individuales, va a seguir yendo a las administradoras de fondos de pensiones, y otro porcentaje que es del orden del 4,5% que va a un nuevo concepto que es el seguro social. Este seguro social tiene un componente de solidaridad permanente. Hay un 1% que va a ir en forma directa a generar un bono que compensa las expectativas de vida de las mujeres, que hace que sus pensiones sean inferiores. Y hay otro 1,5% que va en una calidad, la palabra técnicamente no es esa, pero y nos gusta mucho, en una forma como de préstamo. Es decir, una cotización que sigue perteneciendo al trabajador, que es heredable, se va a contabilizar,
como el trabajador va a ganar rentabilidad, va a tener reajuste y tiene una garantía del Estado. Y esa cotización durante 30 años va a ir a financiar este bono de compensación por años cotizados que beneficia tanto a hombres como mujeres. Esa fue la mayor discusión que pudimos tener. Esta reforma estuvo a punto de caerse. Y finalmente, a fines de enero, pudimos lograr que 1.600.000 pensionados pudieran tener este beneficio con esta fórmula que les menciono. Tuvimos también bastante discusión y oposición de parte de la industria de AFP, porque se tomaron varias medidas que afectan directamente su rentabilidad o la alta rentabilidad que estaban percibiendo. Hay normas que implican una mayor competencia, van a entrar nuevos actores, como las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y crédito y otros, que van a ofrecer comisiones más bajas. Y entre otras cosas, para facilitar esto, se creó una figura, y hay que decirlo, que salió muy a última hora, incluso un poco sorpresivamente, que permite que el Instituto de Previsión Social dé el soporte operativo a estos nuevos actores. O sea, no tenemos una nueva AFP estatal, pero tenemos, por así decirlo, media AFP, y esa media AFP es el IPS a través del soporte operacional que le va a dar a estos nuevos actores, que esperamos y tenemos ya certeza que hay varios interesados, van a poder ofrecer menores comisiones a los afiliados al sistema de pensiones. Hay otras medidas también, se crean un sistema de premios y castigos para poder hacer que las AFP participen de los resultados que tienen las inversiones en las cuales están realizando y no siempre se lleven solo las ganancias y no tengan nada que ver con las pérdidas. Y también un sistema llamado de fondos generacionales, porque uno de los problemas fundamentales tiene que ver con que las personas, a veces orientadas en forma, voy a decirlo así, maliciosa, se les decía que se cambiaran de fondo a un fondo que ya no tenía que ver mucho con su edad y por lo tanto se veían enfrentados a pérdidas que en el tiempo eran imposibles de ser recuperadas, por lo tanto nos cambiamos a un sistema que se llama de fondos generacionales, donde los fondos de inversión van a ser fondos adecuados con la edad del afiliado. Todo esto tiene sus complejidades, tiene gradualidades, va entrando de a poco, hay que ir explicitando. Hay nuevos beneficiarios de la PGU, como se mencionó, aquellos que reciben leyes reparatorias, y todo esto hay que difundirlo, comunicarlo, capacitar a personas para que a su vez sean ellos mismos los que expandan el conocimiento sobre esta reforma, y eso es lo que estamos haciendo hoy día en este escenario, con esta certificación, y también con una diversidad de actividades que ya se han estado realizando, muchas de ellas, pero vamos a seguir haciéndolas, entre ellas algunas cosas experiencia que ya teníamos de la reforma previsional anterior, como el Previbus, que va a recorrer algunas comunas de Chile, y el Previbarco, que también va a recorrer algunos de los canales y visitando zonas remotas, porque esta reforma es una reforma que debe ser conocida por todos para que pueda ser ejercida sus derechos y, por lo tanto, percibir lo que fundamentalmente quisimos, que puedan aumentar las pensiones de todos, no solamente de los pensionados futuros, sino de los pensionados actuales. Así que, nuevamente, quiero agradecer a la Universidad de Magallanes por recibirnos acá. Para nosotros, esta es una tarea en favor de toda la comunidad, a la cual estamos obligados como funcionarios públicos, porque entendemos que este beneficio debe ser conocido y finalmente percibido como una mejor calidad de vida, haciendo entender que se logró lo imposible. Aquello que muchos pensaban que no se podía lograr, se pudo lograr gracias a un consenso y también al cumplimiento de una palabra que está empeñada en un programa de gobierno como es el gobierno del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del subsecretario que reflejan el compromiso del Estado
con la seguridad social más robusta, inclusiva y cercana a las personas. Invitamos a continuación a la profesional de la Subsecretaría de Previsión Social, señorita Paulina Delgado, a dictar la charla de cierre de este ciclo de formación previsional. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Paulina Delgado, soy profesional de la Unidad de Educación Previsional y probablemente ustedes conocieron a Rodrigo Pérez Fuentes, somos todos parte del mismo equipo y bueno, estamos en una instancia sumamente importante que es hablar de esta reforma previsional. Tengo 20 minutitos para hacerlo y probablemente lo vamos a hacer para pasar de modo más general por todo lo que ustedes ya vieron y revisaron en detalle durante todos sus cursos. Una vez más, felicitarles por la instancia donde han llegado y creemos que es sumamente importante fortalecerse en la educación previsional. ¿Ya? Y bueno, para comenzar, vamos a hablar nosotros el día de hoy de lo que es la seguridad social y la previsión social. ¿Sí? Y aquí me gustaría comenzar con unas palabras que no sé si alguien acá las reconocerá o sabrá cómo continúa, pero parte así y dice: será profesor y enseñará poesía, cultiva una rosa blanca. ¿La conocen? Ese es un poema con el que parte, ahí sí, ¿o no? Ese es un poema con el que parte, ¿ya? Fuego. ¿Conocen Fuego, la película de la Federación Obrera Magallanes? Una película muy potente, muy importante para acá, ¿sí? Y habla, ¿y por qué tomo esta frase y la traigo a colación? Porque justamente tiene que ver con esta seguridad social, ¿sí? La seguridad social vista como un derecho humano, ¿verdad? Vista como un elemento de protección para la sociedad en situaciones en las que estamos en riesgo. Pero esta seguridad social ha sido construida a través del tiempo, tiene una historia, tiene hitos sumamente importantes que han ocurrido para llegar a lo que tenemos hoy, ¿sí? Fueron los trabajadores, las trabajadoras, quienes en distintas instancias a lo largo de nuestra historia han tenido, ¿verdad?, que fortalecer la salud y la dignidad también laboral. Eso no se podía dar por sentado, ¿verdad? Recordemos estas clases en las que estuvimos, por ejemplo, el derecho a silla, ¿cierto? Por ejemplo, el descanso dominical. Eran cosas que a lo mejor nosotros hoy en día damos por sentado, pero eso no siempre fue así. Y hubo muchas muertes, ¿verdad? Hubo mucha sangre a lo largo de la historia para llegar a lo que tenemos hoy día en materia de seguridad social, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta seguridad social y hablamos de este derecho humano, eso se va a materializar ¿cómo? A través de la previsión social. Y también sabemos por esta misma historia, ¿no?, que también se ha transitado a nivel de los sistemas previsionales, ¿ya? El sistema previsional actual, hasta muy poquito, tenía una característica anómala, ¿verdad? Era extremo. Tal como lo mencionamos aquí en un principio, ¿verdad? Era un sistema que hace muy poco, administrados por los fondos de pensiones, que tenían que ver justamente con el ahorro que generaba ese trabajador o esa trabajadora únicamente, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros nos vamos un poquito más atrás a la historia, no me voy a detener en muchos detalles, pero si nosotros nos vamos un poquito más atrás a la historia, existía una cierta solidaridad, ¿verdad? Se fortalecía ese proceso de la pensión a través de los empleadores. Por lo tanto, vamos a ir avanzando un poquito más y eso nos va dando paso ya a que el día de hoy, luego de esta larga discusión de los procesos democráticos, de diálogos democráticos que se hicieron a lo largo, ¿verdad?, de todo el país, ¿verdad?, se llega a un consenso que, tal como dice nuestro subsecretario, probablemente a lo mejor no es la reforma o la ley que más nos hubiese gustado,
¿verdad? Pero es producto de un consenso y lo que vamos a ver hoy día es esa traducción, es ver en qué se compone. Uno de los elementos primordiales es que esta es una reforma que tiene rostro de mujer. Y ya veremos, o ya ustedes ya tienen y manejan los conceptos respecto a cuáles son aquellos factores que en el caso de nosotras las mujeres hacen que nuestras pensiones sean bajas, ¿cierto? Entonces, de este modo vamos transitando de un sistema que es de capitalización puro, ¿verdad?, individual, vamos transitando a un sistema mixto de pensiones, ¿ya? Esta pensión beneficiará a 2,8 millones de adultos mayores que se van a pensionar entre un 14 y un 35% de alza en su pensión. Y para ello vamos a revisar los ejemplos para ver de modo concreto cómo es esa traducción. ¿Sí? Vamos a pasar a hablar ahora de lo que es la nueva cotización del empleador. Dijimos, es una fórmula, está armada, es un poco compleja, pero ¿cuál es el foco de entender en qué consiste esta nueva cotización? Primero, que tiene una característica esta nueva cotización y es que su característica es que es gradual, ¿verdad? Es a través de 9 años. Ya hay un 1.5, ¿verdad?, que el empleador ha cotizado, que es a través del SIS. ¿Y qué significa SIS? Seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿verdad? Por lo tanto, esa diferencia del 1,5 entre el 8,5 es el que nosotros vamos a ver como ese 7 que se va a ir, ¿verdad?, de acuerdo al calendario que está estipulado, va a ir generando esta gradualidad. ¿Con qué fin? Con el fin que tengamos, por un lado, las cuentas individuales al 4.5%, un aumento de esa capitalización individual. Y por otro lado, y un elemento central de esta reforma de pensiones va a ser este 4% que responde al Fondo del Seguro Social, ¿ya? Ese Fondo del Seguro Social, que es administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional, conocido también como FAP, tiene el objetivo, ¿no?, es un fondo que se va llenando con el objetivo ¿de qué? De poder financiar los beneficios que vamos a revisar ahora, ¿ya?, o que también estuvimos viendo a lo largo de este curso. Dentro del calendario progresivo que estuvimos conversando, ¿verdad?, parten los nuevos beneficios en enero del 2026, o sea, prontamente. El próximo año, en enero del 2026, se van a materializar ya los primeros beneficios principales. Y también la integración del SIS en agosto ahora del año 2026. Va a ser absorbido por o integrado más bien a este Fondo de Seguridad Social, quedando estas cotizaciones bajo un mismo alero, ¿no? Y esta creación del Seguro Social, tal como ya también el subsecretario lo ha indicado, tiene esa característica que es intergeneracional. Y un foco sumamente importante, reduce las brechas de género y atiende a la urgencia. Esa urgencia tiene que ver con las pensiones actuales, ¿ya?, y las pensiones futuras también, pero esta urgencia responde a las pensiones actuales, porque ya estuvimos conversando o ya pudieron ver a través de este ciclo de formación que hubo, que la pensión, ¿verdad?, actual, y podemos revisarlo y pensarlo con nuestros familiares cercanos, por ejemplo, de que sus pensiones, después de tantos años de haber trabajado, son sumamente bajas, al unísono, bajas, ¿cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, estos beneficios, que son los beneficios principales, ¿ya?, porque también tengo entendido que, me imagino que en el proceso formativo abordaron también los cambios de la industria, los distintos cambios de las industrias que se generan también para el tema de la AFP, la invitación de los nuevos actores, el cambio de los multifondos, ¿verdad?, a los fondos generacionales. Hay una serie de cambios también del seguro de laguna de cesantía, pero los principales beneficios de esta reforma van a ser el beneficio por año cotizado, que es el que vamos a revisar ahora, ¿ya? Y este beneficio surge específicamente, ¿verdad?, como una garantía estatal, como un reconocimiento a estos trabajadores y trabajadoras que han cotizado durante tanto tiempo, pero que finalmente la traducción del monto de pensión, al haber cotizado únicamente individualmente, es un resultado bajo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del beneficio, hablamos de que es un beneficio por tiempo cotizado. Ese es el factor. El factor es el tiempo, ¿no? Y ese factor es del 0,1 UF por año cotizado.
pero va a tener un tope, que va a ser de 2,5. Y ese tope del 2,5, que no es azaroso, porque inicialmente la propuesta inicial era de 3 UF, el consenso es que ahí se llegó a este tope de 2,5 UF. Va a ser entregado de forma automática porque esta es información que ya está dentro y está registrada dentro de la administradora de fondo de pensiones, es de carácter mensual, no hace distinción entre una renta vitalicia, sabemos nosotros, y una renta programada, ¿cierto? Exactamente, no hace esa distinción. Y por lo tanto, los requisitos sí van a tener requisitos que tienen que ver con ser hombre o ser mujer. Y el año y la cantidad de años que estos hombres o mujeres hayan cotizado en el sistema de AFP. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las mujeres, el requisito va a ser de 10 años, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, 20 años, sean continuos o discontinuos, pero deben generar esa cantidad de años, ¿verdad? Y aquí nosotros, ¿verdad? Cuando miramos estas diferencias de 10 y 20 años, también tiene su qué, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si a lo mejor se le hubiese exigido la misma cantidad de años cotizados a una mujer que a un hombre? ¿Qué hubiese ocurrido con este beneficio? Hubiese sido un beneficio al que pudieran acceder más o menos mujeres. Menos, ¿verdad? Tiene que ver con eso, porque ya vamos a revisar, y aquí yo siempre digo, no necesitamos una experta que nos venga a decir cuáles son los factores que hacen que nosotras coticemos menos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver ahora si es que pudimos entender este beneficio. La pregunta número 1 dice, una mujer cotizó por 30 años, ¿cuántas UFs por años cotizados podría recibir? Alternativa A, 3 o 2,5. Al unísono. Sí, la certificación va. Sí, exactamente. Es 2,5. Y la respuesta es, ¿por qué no es 3? Porque es el tope. Pues sabemos que hay otra respuesta, ¿verdad? Pero la respuesta en estricto rigor sería porque tiene un tope. Cuando hablamos vamos al número 2. Un hombre cotizó por 15 años. ¿Cuántos UFs por años cotizados podría recibir? Va a la certificación. Exactamente, ¿cierto? No recibe porque el factor aquí es... Exactamente, ¿cierto? Que se pide un piso mínimo para acceder al beneficio. Y finalmente, una mujer cotizó por 17 años. ¿Cuántas UFs por años cotizados podría recibir? 1,7 o no recibe. 1,7, ¿verdad? Y entonces, si seguimos, si ella cotizó por 18 años, el beneficio será de 1,8, si 19, 1,9 y se hizo 30, es que es la pregunta capciosa. ¿Ya? Y entonces miremos esta línea aquí de comparativa de tiempo. Vamos a imaginar, ¿ya?, que tanto un hombre como una mujer ingresaron al mercado laboral a la misma edad. Ingresaron al mismo trabajo, ¿ya? Comenzaron a sus 25 años su trayectoria laboral. Pero ¿qué pasó? Resulta que a los 60 años ella se pensiona y él se pensiona a los 65, ¿verdad? Ella tiene una expectativa de vida de 90,9 años en promedio y él 86,7. Hasta hace muy poco, ¿verdad?, hemos hablado de que estas diferencias afectan nuestras pensiones, en el caso de nosotras las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotras nos pensionamos antes y vivimos más. Eso es una súper buena noticia, que vivamos más, ¿cierto? Nosotras lo sabemos. Y la tendencia es cada vez a ir viviendo más. Pero en términos previsionales eso genera un castigo, ¿no? Y sobre todo porque incluso, ¿verdad?, el monto que nosotras podamos generar, si es exactamente en comparativa con este hombre, igual vamos a recibir un monto menor. Imagínense si a eso además le sumamos el tema de las labores de cuidado. ¿Quiénes por lo general están en el espacio privado a cargo de los adultos mayores, por ejemplo? ¿Quiénes somos? Las mujeres. En el caso, por ejemplo, de personas con dependencias en el hogar, ¿quiénes por lo general están a cargo?
las mujeres, o de la crianza, lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, eso significa varias cosas. Por un lado, significa que cuando estos roles y estas situaciones ocurren, ¿verdad? En el caso de nosotras las mujeres, nosotras perdemos la posibilidad de incidir o de estar cotizando en el sistema previsional porque estamos en el espacio privado, ¿sí? Ese es un sinónimo, estamos en un espacio privado. Y no significa que la mujer no trabaje. Muy por el contrario, trabaja. Lo que pasa es que no trabaja ni remuneradamente ni reconocidamente, ¿verdad? Eso tiene que ver con el paradigma de la justicia social. Por lo tanto, esto da paso al beneficio de compensación por expectativa de vida, que busca corregir esa diferencia. Es un beneficio que inicia a los 65 años y busca ¿qué? Equiparar, ¿sí? Ante estos mismos elementos. Si ambos se pensionan a la misma edad, si ambos generaron el mismo monto, si ambos tienen el mismo grupo familiar, entonces van a poder recibir la misma pensión. Y eso es a través, ¿verdad?, de estas correcciones que se van a ir haciendo por tabla a través de estos de sistemas específicos, informáticos, bien tecnológicos para hacer esos cálculos, ¿ya? Otro de los cambios importantes, ya como muy bien se mencionó al principio, es el paso de la pensión garantizada universal, ¿sí? Mantiene sus requisitos, el cambio es el aumento, ¿verdad? Aumenta este piso básico que tiene una característica estatal y que es una pensión que sostiene, y vamos a ver en los ejemplos, que sostiene parte importante de las pensiones actuales de las personas. Porque nosotros podríamos pensar, y aquí yo los quiero llevar a que piensen en sus propias experiencias o en casos que hayan visto de personas que pensaban que sus pensiones que tenían de 300.000 pesos o 350.000 pesos se debían, pensaban que era solo por lo que habían trabajado durante toda su vida. Y no se habían dado cuenta que ese monto que tenían de pensión era ¿por qué? Era una pensión que se componía por una pensión garantizada universal y con la pensión que habían trabajado sus años y que esta era muy bajita. O sea, recién se dieron cuenta que esa pensión bajita que tenían de 40.000 pesos era el resultado de lo que habían hecho durante todos los años que habían cotizado. Y eso es lo dramático, ¿sí? Por eso este espacio que tenemos aquí hoy día, que es un espacio seguro, ¿verdad?, en el que estamos hoy día, tiene que ver con abordar este tema de la conciencia de cuando hablamos nosotros de un aumento, por ejemplo, una pensión garantizada universal que nos hubiese gustado, como dijo el subsecretario, haberla aumentado más o haber hecho no haber tenido un calendario que hubiese sido único. Sí, pero es que hay distintos factores que en la cancha se tienen que, ¿verdad?, conjugar. Por lo tanto, ese aumento que a lo mejor pudiera haber sido mejor o que nos gustaría que hubiese sido mejor, pero que se logró generar ese aumento, tiene que ver justamente con otorgar mayor dignidad en las pensiones actuales. Ingresan nuevas beneficiarias a la pensión garantizada universal y en un acto de justicia social, ¿no?, ingresan personas que reciben ahora las leyes, ¿verdad?, por leyes reparatorias, vales, RETIC y exonerados políticos. Y esto es una información que consideramos que es sumamente relevante transmitir, ¿sí?, porque nos ha ocurrido que hemos estado incluso en charlas, incluso explicando, a lo mejor el error fue de la que estaba exponiendo, que era yo, que no se entendió, pero muchas veces, incluso explicándolo así, exponiéndolo, muchas personas no toman conciencia de que pueden ser beneficiarias de esta pensión garantizada universal. Así que es importante también ese elemento de la difusión. Entran también personas montepiadas y montepiados de DIPRECA y CAPREDEN en un formato, ¿verdad?, de complemento, ¿verdad?, de acuerdo al monto que ya reciben su pensión, un complemento hasta acceder a esos 250.000 pesos. Y se mantienen los mismos requisitos para optar a la PGU, que me imagino que los manejan al revés y al derecho en la presencia del Instituto de Previsión Social. Así que bueno, este es el calendario, probablemente ya también lo hemos visto, pero nunca está de más que lo reforcemos. Cuando hablamos del aumento de la PGU, primeros en la lista quienes están aquí, dentro de la urgencia, personas de 82 años o más, que en este septiembre de 2025, ¿verdad?,
cuando estemos ahí en pleno septiembre, nosotros ahí en nuestras fiestas patrias, vamos a estar, ¿verdad?, bajo el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Luego el segundo grupo, junto con las personas pensionadas e invalidez, ¿ya?, de pensión solidaria de invalidez. Y luego tenemos el segundo grupo, personas de 75 años o más, que también acceden a los 250.000 pesos, más el reajuste que corresponde, ¿verdad?, en los febreros de cada año. Y en septiembre 2027, el último grupo de las personas de 65 años o más, con el monto aumentado más el reajuste. O sea, de aquí al año 2027, todas las personas que ingresan ya van a ingresar con este aumento de la pensión garantizada universal. Y ya para ir finalizando y redondeando esta instancia, vamos a revisar ejemplos bien concretos de cómo sería con reforma y sin reforma, ¿verdad? Porque es la forma que tenemos más clara de llevarnos la información. Vamos a partir de un supuesto, que esta es una simulación que asume que las personas ingresaron al mercado laboral a sus 25 años, ¿verdad?, con un crecimiento real en la remuneración del 2%, alcanzando 800.000 pesos al momento de su pensión. Ese es el supuesto. Vamos a comenzar desde ahí. Por lo tanto, una mujer con 10 años cotizado, ¿ya?, sin reforma, accede ¿a qué? A su pensión autofinanciada de 72.000 pesos. O sea, eso es lo que sobre lo que reflexionamos hace un ratito. Esa es su pensión autofinanciada, 72.000 pesos. Más, ¿verdad?, la pensión garantizada universal genera un monto de casi 300.000 pesos en su pensión. Si eso ahora nosotros lo actualizamos a los beneficios de la reforma, se va a sumar la compensación por mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas UEFs es eso? Esa compensación de mujeres de 9.604, ¿cuántas UEFs serán? ¿Cuánto? Compensación de mujeres, ¿cierto? Tenemos que son 10 años cotizados. Se suma, ¿verdad?, el monto y además se suman los 10 años por los que ella cotizó. Cotizó 10 años, por lo tanto, ¿cuánto es la UEF? 1. ¿Ya? Ahí pasamos de los 296.000 pesos a los 370.000 pesos, generando un aumento. Luego, una mujer de 20 años cotizado es el mismo ejercicio, solo que vamos a ver diferencia, por supuesto, en la pensión autofinanciada que generó. Y luego de ello, la aplicación de la compensación de este bono tabla, si se quiere llamar o decir de algún modo, ¿verdad?, que ya es distinto y va cambiando de acuerdo a la cantidad de años cotizados que se va generando. Y en este caso, esta mujer cotizó 20 años, por lo tanto, ¿cuántas UEF son? 2, ¿sí? Más la actualización del aumento de su pensión garantizada universal, pasando de los 369 a los 484.000 pesos y fracción. En el caso de los hombres, este hombre cotizó 20 años, ¿cierto? Parte justo de donde empieza la entrega del beneficio de compensación por años cotizados. Vemos también ahí una pensión autofinanciada más una pensión garantizada universal, ¿verdad?, y que cambia cuando sumamos estas dos UEF y cuando se actualiza también su pensión garantizada universal, pasando de los 373.000 pesos a los 476.000 pesos. Y finalmente un hombre con 25 años cotizado, el mismo ejercicio, no más que el aumento en su compensación por años cotizados, porque ¿cuántas UEF son? 2.5, ¿sí? Entonces vemos también el aumento de su pensión garantizada universal. ¿Ya? ¿Se logró lo imposible o no se logró lo imposible? Se logró lo imposible, ¿no? Sí. Yo creo que hay certificación. ¿Qué dicen ustedes si hay certificación? Sí. Bueno, les quiero agradecer el tiempo, esta síntesis que reúne un poco todo lo que estuvieron revisando ustedes durante su proceso formativo y espero que nos podamos ver en una próxima instancia. Y tal como dijo en su momento la profesora Gabriela Mistral, las verdades pedagógicas son las que hemos estado y han estado revisando ustedes también en esta instancia. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.
agradecemos profundamente la exposición de la señorita Paulina Delgado, que nos permite mirar el presente y futuro del sistema de pensiones con una mirada clara, pedagógica y comprometida con el fortalecimiento de la seguridad social en nuestro país. A continuación, compartiremos un hermoso momento musical en el cual Sara Flores, estudiante de piano, interpretará dos obras. El estudio Opus 10, número 9, de Frédéric Chopin, y la Dolora número 1 de Alfonso Leng, una obra breve pero expresiva del repertorio chileno.
Agradecemos a Sara Flores por su presentación musical. A continuación, y como parte del cierre de este seminario, procederemos a la entrega de la certificación de los estudiantes del primer seminario de formación previsional austral. Invitamos al subsecretario de Previsión Social, señor Claudio Reyes Barrientos, y a la subdirectora de Servicio al Cliente, señora Lenia Pizarro, quienes harán entrega de los certificados a los estudiantes de nuestro seminario. Invitamos al escenario a los siguientes estudiantes: Adones Villarroel Fernando Eugenio, Agüero Fuente Alba Claudia Marcela, Andrade Wenchur Carolina Elizabeth, Barrales Arancibia Felipe Bastián, Borges Amaru Rogel, Castillo Gómez Violeta, Escuti Babani Leonardo Estefano, Fernández Alarcón Kelly Orlet Catalina. Vamos a pedirle al subsecretario y a la subdirectora, por favor, para la foto oficial. Vamos a invitar al escenario a los siguientes estudiantes: Figueroa Muñoz Marcela Pía, Galás Álvarez Ignacio Andrés, Gallardo Aquebeque Alejandra Andrea, Gallardo Rivera Ángela Cristina, García García María Lucila, Gacitúa Valero Marcela Patricia, Gómez Aliste Lisette Andrea, Gómez González Marión, González Yasna.
Vamos a pedirle a los siguientes estudiantes. Gutiérrez Medel Solange Alejandra. Levinere José Gerardo. Manso Ojeda Alejandro Alfredo. Méndez Gallardo Eliana Patricia. Miranda Tovar Rosa María. Neum Levipani Mirta Edesia. Olivares Barría Verónica. Payamán Argel Jessica Belén. Pérez Norambuena Rosario. Reyes Manzano Javier. Por último, vamos a invitar a los siguientes estudiantes. Rivera Umaña Gislaine Valeria. Roldán Maldonado Patricia. Ruiz Rivas Carlos. Soto Navarro Romina Alejandra. Triviño Cárcamo Mónica. Ulloa Mena Ruth Mary. Urquieta Marabolí Andrea Roxana. Urbina Cárdenas Constanza Montserrat. Vidal Muñoz Diego Ignacio. Vidal Javier Patricio. Felicitamos a cada uno de los participantes que hoy reciben este reconocimiento. No solo
no solo por su compromiso con el aprendizaje, sino por su rol como agentes multiplicadores de conocimiento previsional en sus comunidades. Para cerrar esta significativa jornada, invitamos a todos los presentes a compartir un café y continuar el diálogo en un espacio distendido y cercano. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este proceso, por construir un Estado más cercano y por avanzar hacia un sistema de pensiones más justo, más solidario y mucho más humano. Muchas gracias.